En Tucuiricuy, ojos y oídos del pueblo, programa jurídico. Yo, César Javier Ojeda Cifuentes, abogado, les digo lo siguiente. Ustedes ven gente peruana, hombres, mujeres, niños, adolescentes y adultos, en cualquier parte del Perú, la carencia, el déficit de agua potable, inclusive en Lima. El colmo es de que en la misma Lima no haya agua potable, no hay servicio de alcantarillado. Esto es increíble. Y saliendo del departamento de Lima, yo he viajado. Hay zonas donde no hay caminos que entrelacen, no, el sitio donde viven determinados peruanos con otros. No hay hospitales, no hay colegios, no hay puentes. No hay un sistema ferroviario que cruce el Perú de sur a norte, de este a oeste y viceversa. Lo cual significa, aparte del transporte, la educación. ¿Se imaginan el tiempo que un peruano de la zona andina o de otros sitios, por ejemplo de la Amazonía, tarda para llegar a su centro educativo? La cantidad de tiempo, inclusive la que se pierde acá, por no haber hecho un tren subterráneo, como hay en Chile, como hay en Argentina. Eso de que no hay un sistema ferroviario es negativo para la educación, no es bueno para el comercio, no es bueno para la seguridad ciudadana, no es bueno para el turismo, no es bueno para la salud. Usted, señor, señora, joven, verifica, comprueba que no hay una buena administración pública. Y esta es una comprobación, una constatación cotidiana, diaria. ¿Qué hace usted, señora, señor y joven? Y es porque los presidentes de la República del Perú y a los congresistas se les detecta que reciben coimas o realizan actos delincuenciales, que los presidentes regionales, los alcaldes también reciben coimas, y las instituciones tutelares, las instituciones que se encargan de que no haya esto, de impedir esto, como lo es el Congreso, que tiene que fiscalizar, o la Contraloría General de la República. ¿Alguna vez ustedes han encontrado que el Contralor General de la República ponga en evidencia algo terrible? No. Ahí sí yo tengo que señalar, y eso es bueno, solamente el periodismo de investigación, nada del periodismo deportivo, de la farándula, no. El periodismo de investigación, ese que descubrió y ayudó a poner sobre la mesa la muerte de los alumnos y alumnas y profesor de la Cantuta, de las personas de Barrios Altos, todos estos crímenes de lesa humanidad cometidos por el expresidente delincuencial Alberto Fujimori, o los de la matanza en el Frontón por el otro delincuente y asesino Alan Ludwig Gabriel García Pérez, ¿no? Lo que también sucedió
en uno de los establecimientos penales, cuando él bombardeó y mató a 38 personas. Yo me acuerdo que era profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y justo en esa época yo fui catedrático de Derecho Tributario y Aduanero en los años 1983-1987, y justo una de las partes de lo que yo decía ante los alumnos y alumnas fue esto, que estaba totalmente dolido que a personas que estaban en Lurigancho, creo, se les matase de esa forma. Un cobardón ha sido el condenado este presidente, igual que el otro, los dos presidentes, verdaderamente. Entonces, vemos también que se coimea a los miembros del Tribunal Constitucional. Verbigracia, por ejemplo, el caso de la coima por $160.000 pagados a dos miembros del Tribunal Constitucional, a los apristas Carlos Messía, que ya a su esposa se le había detectado 5 departamentos de $350.000 cada uno. ¿El Congreso hizo algo? ¿La Contraloría General de la República ha hecho algo? ¿La Fiscalía de la Nación, con los fiscales estos apristas, Gladys Mardote, Chair Ramos y José Antonio Tuco Peláez Bardales, amigo de Alberto Quimper, un delincuencial funcionario público, exfuncionario público, y era funcionario público, era director de Perú Petro, en el caso de los Petroaudios. También en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, se detectó que un fiscal había pagado a un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, que es la entidad constitucional que se encarga de velar por la buena conducta de los jueces y de los fiscales, teniendo en cuenta que el artículo 177 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como uno de los elementos indispensables, es una conducta intachable, ¿no? O sea, alguien honorable. Es increíble, ¿no? Entonces, por eso le digo, en cuanto a la administración de justicia, ¿no? Y esto es para que los peruanos tengamos un buen sistema de salud, un buen sistema de seguridad social, en donde el ex presidente del Perú, el delincuente y asesino Alberto Fujimori, creó el sistema privado de pensiones con las AFP y se gastó muchos millones de nuevos soles en difundir. Imagínense, ¿no? O sea, se quita al Estado de lo que creó el único presidente, creo, honesto. Bueno, estamos hablando del siglo XX, creo, ¿no? O algo así por el estilo. Juan Velasco Alvarado. Él, con el decreto ley 19990, creó el Sistema Nacional de Pensiones, aglutinó a trabajadores, sean obreros o empleados, porque no puede haber ninguna distinción, diferencia, no discriminación entre un obrero y un profesional, ni hablar. ¿Cuántos abogados o médicos hay delincuentes?
¿Y los obreros? Pues yo digo, lamentablemente no tenemos buenos presidentes de la República que sean referentes, buenos congresistas, ni siquiera el condenado del cardenal que tenemos, José Luis Cipriani Tormes, el anticristo, o la antítesis del Papa Francisco. Dice que los derechos humanos son una lisura, ¿no? Entonces, no, y si ustedes lo hubieran visto, yo quisiera que realmente voy a ver si me encargo de reproducir el video de una charla que tuvo él con oficiales jóvenes del ejército, donde el lenguaje que utilizaba mentaba a la madre y un montón de cosas, ¿no?, propios de un sacerdote, y hablar, pues, ¿no? Está bien que uno, si hemos seguido estudios de sociología, cumplimos roles diferentes, ¿no? El César Javier Ojeda Cifuentes, cuando está en misa, tiene que actuar bien. Es diferente si veo que hay un lío, ni hablar, ¿no? Pero hay determinados lugares o hay determinadas funciones que se cumplen en donde no puede uno utilizar una expresión, una lisura, ¿no? Es inaceptable. Un sacerdote, él sí, José Luis Cipriani Tormes, un condenado para mí. Entonces, nosotros con esta caterva de presidentes de la República del Perú, de congresistas, de presidentes regionales, de alcaldes, ¿no? No contamos, ni siquiera en Lima, con un sistema de agua potable, con un sistema de alcantarillado, con caminos. Y si la cosa trasciende a Lima, si vamos más allá de Lima, nos encontramos, me acuerdo una vez fui a un asunto judicial a Chiclayo, y no se había cementalizado los alrededores del Poder Judicial, era tierra. Es increíble, por Dios, ¿no? Yo me imagino caminando al frente de Chérate, donde queda el Palacio de Justicia. Entonces, hay, por ejemplo, Alan García, pues, ¿no?, una subestimación al peruano. Para él hay peruanos de primera categoría y otros de segunda categoría. Esto es inaceptable. Yo creo que en este mundo donde hay muchos adinerados que son una porquería, que hay muchos presidentes de la República que son otra porquería, congresistas, en cambio un trabajador que de manera cotidiana labora y lo único que tiene es lo que obtiene de su estipendio, de su remuneración, tiene mayor categoría humana que un presidente de la República del Perú, que un congresista, ¿verdad? Entonces, vemos que el gobierno delincuencial del expresidente asesino y delincuente Alberto Fujimori implantó un sistema remunerativo al personal policial, ¿no?, que lo ha impelido, que lo ha impulsado, que lo ha movido a trabajar para el sector privado, lo cual es humillante. Yo he visto en algunos casos que los empleadores, cuando va un chico, ¡oye, trae las cosas! Para mí, el funcionario, pues yo tenía esa idea con el cabo Nonone de mi tiempo, había no solamente un respeto, sino un afecto al policía. Pero ahora dejarlo a merced de un empleador, a un policía, por Dios, es una porquería de tratamiento, ¿verdad? Y el presidente actual del Perú, Moisés Ollanta Humala Tazo, el mentiroso
habida cuenta del caso Conga, le decía en varias regiones de Cajamarca: ¿ustedes prefieren el agua o el oro? La gente le decía el agua, y el condenado decía: ¿y cómo se defiende el agua? La muchedumbre, la masa, no le contestaba: ¿cómo se defiende la patria? Cuando él ha llegado al gobierno, ha hecho todo lo contrario, no solamente en el ámbito digamos, de los campesinos, de los agricultores, de las campesinas, de las agricultoras, sino en el aspecto laboral. Ahora acaba de promoverse una disposición, según ellos, para permitir el ingreso de personal joven, disminuyendo los beneficios laborales, favoreciendo a la gente adinerada, en donde, por ejemplo, ha recortado las funciones de la UEFA, creo, ya no pueden sancionar. Entonces el mentiroso en los Estados Unidos habla que va a tener acá, digamos, la máxima entidad representativa para ayudar a la no contaminación, y acá le quita los fueros de sanción al organismo que se encarga de tutelar, de defender el medio ambiente. Es un mentiroso de lo peor. Justo creo que 2 oportunidades tuve de hablar y no miraba de frente. Yo le decía: el problema en Perú es que no se aplica la ley. No miraba el condenado ¿verdad? Y eso sí, en el caso particular de sus ministros de Estado, les ha subido el 100%, ganaban 15.000, ahora su remuneración mensual es de 30.000. Es un desgraciado completo. Verdad que tenemos presidente de la República de lo peor. Esto en cuanto al sector de la administración pública, representado por presidente de la República, congresistas, presidentes regionales, alcaldes. Yo les digo, ¿no?, que la política es el arte de gobernar un país dictando leyes, ¿no?, como lo hace el presidente con sus normas administrativas, decreto supremo, resolución suprema, resolución ministerial, ¿no?, a través de su ministro, ¿no? Los congresistas, que tienen también su reglamento, ¿no?, donde establecen su campo normativo, los presidentes regionales y los alcaldes con sus ordenanzas, ellos dictan disposiciones. Sí, dictan, está sonando mi carro, ¿verdad? Disculpen. El caso es de que todos estos políticos, todos estos que tienen autoridad, que lo elige la mayoría, que somos los trabajadores, trabajadoras, agricultores, campesinos, agricultoras, campesinas, jubilados, pensionistas, hombres o mujeres, no, en realidad no cumplen sus funciones, reciben dinero y no construyen caminos, no construyen puentes, no construyen hospitales, no construyen colegios, y si los hacen mal, como los 2 condenados delincuentes, expresidentes del Perú, Alan Ludwig, Gabriel García Pérez y Alberto Fujimori, ¿no?, que sus establecimientos, ¿no?, de centros educativos tienen unas deficiencias de construcción terrible, ¿no?, o en su defecto han utilizado reformar estos colegios emblemáticos para hacerse de plata, por Dios, que es uno de los problemas de la comisión que se debe esclarecer.
Esto lo hemos comprobado, como el caso del alcalde de Lima, Óscar Luis Castañeda Locio, quien, para sacarle la vuelta, igual que lo que ha hecho el presidente regional César Álvarez en Ancas, han hecho que intervenga un organismo internacional, Organización Internacional de Migraciones, OIM, y esto ha hecho anquilosar, paralizar la supervisión a cargo de la Contraloría General de la República. Y esto es inaceptable. Yo les he dicho, ¿no? Yo he enseñado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Ciencias Contables, y ahí también se establecía la normatividad que establece el artículo 82 de la Constitución, cuyo texto está en castellano, o sea que no hay la menor duda de lo que dice la Constitución. Dice: la Contraloría General de la República, estoy hablando de la Contraloría General de la República, que es la que se encarga de revisar esto, es una entidad descentralizada de derecho público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Hay una ley orgánica de la Contraloría General de la República. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control, supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. Ahora, de acuerdo con la nomenclatura de la ley de presupuesto de la República, ya no es gobierno central, es gobierno nacional, pero hay también los gobiernos regionales, los gobiernos locales. O sea, cuando habla de gobiernos regionales entra el gobierno regional de Ancas. Cuando habla de gobierno local se entiende las alcaldías provinciales, distritales. Verbigracia, por ejemplo, el caso de Lima Metropolitana. Sin embargo, esto no lo sabía Matute o los que fueren, y están impedidos. Es criminal también que el Contralor General de la República no supervise al Congreso. Miren, una forma de aclarar, porque este programa jurídico tiene como meta, como finalidad, como objetivo, el que el problema de carácter jurídico, legal, constitucional, sea aclarado acá mediante este programa. Entonces, por darle un caso, la Ley del Procedimiento Administrativo General, en su artículo primero, si mal no me acuerdo, el título preliminar, establece cuáles son las entidades que son una fracción, un segmento, una parte de la administración pública, y habla de manera expresa del gobierno nacional, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales y del Congreso. Si interviene el Congreso como órgano de control en esta entidad que es el Congreso de la República, ¿saben cuántos casos de peculado, cuántos casos de malversación de fondos, cuántos casos habría de que hay delitos contra el patrimonio del Estado? De los congresistas. Por eso es que no se trata de que vaya a autorizar el Congreso, no hay ninguna aquiescencia, ninguna aceptación, ninguna aprobación. O sea, de suyo
el Contralor General de la República tiene la potestad, la prerrogativa, el mandato, la orden constitucional de que pueda supervisar a todos los entes del Estado, uno de los cuales, entonces, ¿se imagina la cantidad de congresistas que debieran estar presos? Se les haría, como se llama en la nomenclatura presupuestal y de la Contraloría, los hallazgos. O sea, detectarían una infracción, ¿no?, patrimonial del Estado a cargo de los congresistas. O sea, no solamente los robacables, los proxenetas, pero lamentablemente tenemos pues unos contralores generales de la República de lo peor, que solamente ellos llegan para enterrar al muerto. ¿Me entienden, no? Cuando la cosa ya está, ellos, como hay ese dicho, oye, no esperes morir para descansar, estos esperan morir para descansar. Es el epitafio, cuando debe ser el proemio, el prólogo, la parte introductoria. Entonces, ese marco de administración pública en el Perú, que ha impedido que nuestro Perú sea un Perú de gente de primer nivel, como he visto en Finlandia. Ahí sale alguien diciendo, acá en Finlandia no puede haber ningún bribón, ningún delincuente, porque todos tenemos una educación superior que nos permite verificar todo. Pero ustedes creen que los presidentes de la República, los congresistas, han permitido que, por ejemplo, el porcentaje del Producto Bruto Interno sea el descollante en cuanto a los gastos del sector educación, de salud, de seguridad ciudadana, como en este caso el mentiroso Ollantumala, de los 65.000 millones de dólares, no con el otro condenado, el Alonso Segura, que sí recibe los 30.000 nuevos soles mensuales, no asigna la cantidad correspondiente a la partida presupuestal para liberar de este trabajo privado a los miembros de la Policía Nacional, ¿verdad? Esto comenzó con Fujimori, de lo peor, por Dios. Entonces, tenemos de que yo les digo a ustedes, señoras, señores y jóvenes en general, que conmigo somos trabajadores, a las trabajadoras, a los campesinos, a los agricultores, a las campesinas, a las agricultoras, a los jubilados, a los comerciantes, a los pensionistas. Esta situación es idéntica en cualquier país del orbe, en cualquier estado del mundo. O sea, lo que sucede en nuestro Perú es válido, aplicable en cualquier parte del mundo. Somos nosotros las mayorías, pero lamentablemente tenemos una normatividad constitucional que solo nos permite nombrar en una fecha determinada al presidente de la República, a los congresistas, a los presidentes regionales y a los alcaldes. ¿Por qué nosotros, como mayoría, no hacemos la reforma de la Constitución? Y esto está en el artículo 206 de la Constitución. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros. La mayoría absoluta es cuando se pasa del 50%. Y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, con una votación favorable en cada caso,
superior a los 2/3 del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. Yo creo, y yo tengo esta imaginación de que la persona que puede asegurar estas reformas constitucionales tiene que ser contando con gente que no tenga antecedentes penales, que no tenga antecedentes de no pagar la pensión alimenticia. Una de las cosas que siempre, les digo una cosa interna, que siempre me preocupé, es de aparte de tener mis 3 hijos, que son para mí mi riqueza de esta vida, porque son trabajadores como mi padre. Yo les dije en algún programa, mi padre me decía: Javier, a mí no me digas que vas a ser honrado, no me digas que vas a ser valiente, no me digas que vas a ser trabajador, laborioso, no me digas que vas a ser estudioso, porque esas cosas, Javier, no se dicen, se hacen simplemente. Y otra cosa que te digo, Javier, me decía mi padre Manuel Abraham Ojeda Arica: cuando alguien te haga un favor, nunca te olvides de eso. O sea, la gratitud es algo que nunca debes tener. Ahora, la vida me ha enseñado, y se lo he transmitido a mis hijos, es lo siguiente: no acepten a un familiar que actúa mal con ustedes, no acepten a un amigo o amiga que actúe mal contra ustedes, no acepten a un compañero de cualquier institución que actúe en la institución donde ustedes están mal. Aléjense de él, o pásenlo por encima, o arrásenlo si se enfrenta a ustedes. Gracias a Dios, mis 3 hijos, tengo 3 cholitos que son grandazos, de lo mejor. Mi esposa era alta, y mi esposa también contribuyó a eso. Ella falleció justo por un problema de cáncer, se le detectó en el año 99, no quiso verse, y las consecuencias fueron fatales. También les digo, para alguien que tenga un problema oncológico, hay que hacerse ver las mamas, el examen que hay, la vagina, los hombres también, ¿no? Al urólogo, ¿verdad? Para tener una mejor calidad de vida. Entonces, quiero concluir en el aspecto familiar. Mi esposa me ayudó, es una persona seria, respetabilísima. Ella era profesora de geografía y de historia, y me ayudó a que mis 3 hijos sean así, ¿no? Entonces, yo les digo que podemos ir a pequeño corte.